Atención, atención amigos de Inmigración TV, noticia de último momento sobre arrestos y deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos. Acaba de conocerse una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que hará que aumenten las chances de arresto y deportación de inmigrantes indocumentados. Esto aplica en casi todo el país y afecta a lo más de 11 millones de inmigrantes indocumentados al momento. En este video te voy a contar todos los detalles de lo que acaba de pasar y qué es lo que puede hacer el gobierno de Biden a partir de ahora. Hace poco un juez de Texas le dio más poder a ICE, que es la policía de inmigración, para arrestar y deportar inmigrantes indocumentados en casi todo Estados Unidos. El gobierno de Biden, ¿qué hizo entonces? Apeló la sentencia, la recurrió a la sentencia del juez, pero también perdió en la Corte de Apelaciones. En esta segunda instancia también perdió. Luego de esto volvió a apelar a la última instancia judicial, que es la Corte Suprema, quien tiene la última palabra en el sistema judicial. El gobierno, además de apelar, le pidió a la Corte Suprema que suspenda los efectos del juez de Texas, del primer juez, mientras decide. La noticia entonces de último momento es que la Corte le acaba de denegar el pedido de suspensión al gobierno de Biden. ¿Qué significa todo esto que te estoy diciendo? Que ICE, la policía de inmigración, por ahora tendrá más poder para detener inmigrantes indocumentados. Sé que esto suena complicado de entender porque son procedimientos judiciales, así que por eso lo vamos a explicar de forma simple. En este video te voy a contar cómo sigue toda esta historia a partir de ahora y qué es lo que puede hacer el gobierno de Biden ante esto. Soy Julio Llanarte, abogado de inmigración. Esto es Inmigración TV y sin introducciones vamos ya mismo a la información. Como siempre decimos, es importante aclarar que si estás en Estados Unidos sin documentos, sin un estatus migratorio vigente, siempre existe el riesgo de detención y deportación. Esto es así. No te olvides de suscribirte apretando la bendita campanita si no te perdés ninguna noticia, ningún video como este. Seguimos entonces, sin embargo, los arrestos y deportaciones disminuyeron. Se hicieron menores, digamos, durante el gobierno de Biden. ¿Y por qué? Bueno, porque el gobierno de Biden había establecido una guía, unos lineamientos para ICE, la Policía de Inmigración, para que ICE priorice, se enfoque en cuáles iban a ser los inmigrantes que serían detenidos. El gobierno de Biden le ordenaba a ICE, la Policía de Inmigración, que se enfoquen en inmigrantes con delitos graves, con felonías, o también en terroristas, en espías, o en quienes hayan cruzado la frontera de Estados Unidos recientemente, pero no en todos los inmigrantes. Esto obviamente disminuyó la cantidad de arrestos que hubo y trajo mucha tranquilidad a muchos inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos los últimos años con un miedo constante a ser detenidos. Estamos hablando de inmigrantes que viven sin documentos, pero que no tienen ningún delito. Bien, hace unos días en otro video te contábamos que el juez Tipton, que es un juez federal de Texas, que fue nombrado por el expresidente Donald Trump, declaró ilegales estos lineamientos, estas guías o prioridades del gobierno de Biden. Dijo, estas son ilegales. Traducido, ¿qué significa? Es que el poder de ICE, la Policía de Inmigración, aumentó. Ya no tiene restricciones ni lineamientos. O sea que tendrán más libertad para detener inmigrantes indocumentados. ¿Qué hizo el gobierno de Biden? Apeló la sentencia del juez Tipton, el juez de Texas, a la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones, que se llama Circuito Quinto, tampoco le dio la razón a Biden. Le dijo que no, que el juez de primera instancia tenía razón. Entonces, ¿qué hizo Biden ante esta segunda denegación? Fue otra vez a apelar y esta vez ante la Corte Suprema, que es la última instancia judicial. Son los jueces que tienen la última palabra en el sistema. Entonces, ahora Biden no solo apeló, sino que también le pidió a la Corte que mientras la Corte decide quién tiene la razón, cosa que puede llevar obviamente varios meses, que mientras tanto suspenda los efectos de las sentencias de los jueces inferiores, o sea que mientras tanto que ICE no tenga este poder más amplio para detener a cualquier inmigrante. Bueno, ¿qué es lo que pasó entonces ahora? Se acaba de conocer la noticia de último momento, es que la Corte le denegó, le dijo que no a Biden a este pedido de suspensión de los efectos. Y además dijo la Corte que en diciembre recién van a empezar a escuchar a las partes para ver quién tiene razón. Todo esto traducido significa dos cosas. Lo primero, que recién el año que viene vamos a saber qué decide la Corte, quién tiene razón. Y lo segundo, que mientras tanto, mientras la Corte hasta el año que viene tenemos que esperar a ver qué dice, mientras tanto, el riesgo de que ICE, la Policía de Inmigración, arreste inmigrantes
para que sean deportados se va a incrementar, hasta por lo menos entonces el año que viene. Así que bueno, como podés comprender, esto afecta a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos y tiene efecto en casi todo el país, no solo en Texas. Esto me parece importante aclararlo porque vi mucha desinformación en las redes. Lamentablemente hay gente que opina sin saber nada de leyes o de derecho o sin saber o sin haber leído las sentencias judiciales o no entendiéndolas. Y entonces lo que terminan haciendo es que dan noticias confusas y confunden a las personas que no saben leyes y no tienen por qué saberlas. Bien, la sentencia que entonces deberá estudiar la Corte, como te digo, es de un juez de Texas y también los jueces del circuito quinto de la Corte de Apelaciones, la segunda instancia. Estos son jueces federales, o sea que los efectos de lo que ellos dicen es en todo el país, ¿ok? Salvo esta excepción, muy importante. Hay 4 excepciones, que son Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. Estos 4 estados no, porque allí la Corte del Circuito Sexto, que es otra corte distinta de apelación, dijo lo contrario a la Corte de Apelación del Circuito Quinto. O para explicarlo más fácil, en estos 4 estados que te acabo de decir, que son Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, no aumentarán mientras tanto los riesgos de arresto, pero en todo el resto de los estados sí aumentarán los riesgos de arresto. Me imagino que entonces lo que te estarás preguntando es, bueno, ¿qué es lo que puede hacer la Corte el año que viene cuando tenga que decidir? Bueno, en principio pueden hacer 3 cosas. Lo primero, en mi opinión, es le pueden dar la razón a Biden y entonces ¿qué efecto tiene esto? Es que ICE no va a tener tanto poder para detener inmigrantes. O si no, lo segundo que puede hacer es darle la razón al juez de Texas y que ICE sí tenga más poder de detención de inmigrantes. Y lo tercero que podría pasar hipotéticamente es que le dé la razón al juez de Texas, pero que diga que la sentencia solo tiene efecto ahí sí en Texas y no en todo el país. De acuerdo, bueno, ahora entramos en el mundo de la especulación, qué es lo que puede llegar a pasar, obviamente, pero bueno, es importante ir pensándolo. De acuerdo a las últimas sentencias que uno ve de la Corte y cómo es la composición de los jueces de la Corte, es posible que el gobierno de Biden vuelva a perder en la Corte Suprema. Pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa, porque a veces por ahí no es así. Tenemos que esperar a ver qué pasa. Mientras tanto, la Corte, como te digo, acaba de decidir que sigan vigentes los efectos de la sentencia del juez de Texas, el primer juez, y que por lo tanto ICE va a tener más poder de detención de inmigrantes indocumentados hasta por lo menos el año que viene. Un tema curioso que acaba de pasar es que en esta decisión de la Corte es que por primera vez la Corte tiene 4 juezas. Las 4, además, y esto es curioso, votaron juntas, están las 4 de acuerdo y querían darle la razón al gobierno de Biden. Pero bueno, los otros son 9 jueces, los otros 5 jueces hombres, no le dieron la razón a Biden y se impuso esta mayoría de 5 contra 4. Por otro lado, esto es importante también, no descarto que el gobierno de Biden tome alguna otra medida administrativa sobre este tema, sobre todo si tenemos en cuenta, como te digo en otros videos, que estamos en un año electoral y sin ninguna duda este es un gran golpe para el gobierno de Biden. Veremos si se quedan quietos o reaccionan de alguna manera. Así entonces, la noticia de último momento es que la Corte no le dio la razón a Biden sobre la suspensión de los efectos de la sentencia del juez de Texas y entonces aumentan las chances de arresto y deportación de inmigrantes indocumentados sin restricción hasta por lo menos el año que viene, cuando la Corte Suprema tendrá que decidir sobre el fondo de la cuestión, sobre quién tiene razón o no. Sé que este es un tema complicado, es muy procesal, así que intento explicarlo fácil. Si querés conocer más detalles y entender lo que está pasando, me parece muy importante que veas este video que te estoy dejando acá, en donde discutimos este tema a fondo. Lo dejo también en la descripción para que tengas más detalles. No te olvides de suscribirte con la campanita y gracias, amigos, por ver el video.